La formulita un poco de esto es que la creatividad depende de tres cosas a nivel de cualquier persona, a nivel individual, también a nivel grupal, pero a nivel individual. Depende primero de qué tan motivado está uno por resolver un problema. Ustedes, motivación, si algo que no falta, es motivación. ¿Quién de ustedes tiene un hobby que le encanta y no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen en la universidad? ¿Qué hacen ustedes? Tatuar. Deporte. Pintáis. Fiesta. Entonces, motivación, una de las cosas que uno sabe, ¿cierto? Y que se ha estudiado un montón, es que si yo hago innovación alrededor de las cosas que a mí me motivan o alrededor de las cosas que a mí me frustran, cualquier cosa que salga de ahí va a ser buena. Pero para que sea mejor, faltan dos componentes. ¿Qué tanta experiencia tengo? Eso ustedes lo van a empezar a ganar. ¿Cómo? Haciendo fiesta, tatuando, ¿cierto? ¿Cuántos condoros se han mandado ustedes tatuando, haciendo fiesta? Entonces, uno empieza con eso a explorar y a dejar de mandarse condoros. Y la tercera parte es las capacidades que uno tiene de pensamiento creativo. Y eso se puede entrenar. Entonces, a lo largo de la universidad, a lo largo, en el fondo, de lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos aumentando nuestra capacidad de crear. Y fíjense, hay gente que es sumamente creativa, pero ahí viene la segunda parte, pero que no está dispuesta a ser creativa en público. Porque nosotros tenemos una manera de ser en Chile, de apuntar con el dedo cuando alguien mete las patas. Entonces, una persona que es altamente creativa, pero que tiene una baja disposición a correr riesgos personales, no va a mostrar lo creativa que es. Entonces, primera cosa que tenemos que ver para poder empezar a innovar es que empezar a atrevernos a hacer las cosas y empezar a aprender en aquellas áreas que a nosotros nos motivan o nos frustran mucho. Segunda cosa, y esto nosotros lo tenemos como mantra en cada uno de mis cursos, es las ideas valen callampa. ¿Y por qué? Porque la fuente de las innovaciones no está en las ideas, la fuente de innovación está en los problemas que uno puede resolver. Y para ese problema, encontrar 150, 200 ideas, eliminar las peores y combinar las que restan para saber cómo uno puede generar algunas cosas que sean un poquito mejor. ¿Okay? Fíjense que cualquier proyecto, cuando partimos de una idea, representa uno de esos caminos. Y cuando uno parte de una idea, la gente por lo general no se mueve de ese camino, sigue el mismo camino. ¿Okay? Entonces, esta cosa que uno dicen, si tienes una idea, dale, es una de las mentiras y consejos, peores consejos que hay en torno a temas de innovación. Lo que uno ve en el fondo es decir, ¿qué problema hay? Y ahí estamos al principio de este árbol de decisiones y cada uno de esos caminos representa una idea distinta. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de idear primero para ver qué es posible, eliminar ideas para ver qué es factible y empezar a explorar para saber cuál de esas puede ser la mejor. Pero explorar rápido, barato y seguido, para no gastarnos las lucas, ¿no es cierto?, en algo que no tiene un sentido. Entonces, hay que estar dispuesto a votar y hacer quebrar ideas. Miren, ¿qué es lo que uno sabe de qué tan riesgoso es hacer innovación? ¿Cuál es la tasa de fracaso de las innovaciones, de acuerdo a lo que ustedes han visto? 90%. Nosotros hicimos estudios para ver qué diferenciaba las empresas que son secas en hacer innovación y aquellas que no tanto. Empresas que son secas en hacer innovación son empresas que generan un 70%, un 60% de sus ingresos con productos que tienen menos de 5 años. O sea, de cada $10, 7 entran por cosas que antes no existían. Y fíjense, la tasa de fracaso que está asociado a riesgo en esas empresas no es más de un 30%. Y no es porque los proyectos sean menos riesgosos, es porque ellos ya desarrollaron una manera de cómo generar innovaciones de manera consistente y predecible. Aplicáis la misma fórmula para distintos problemas y de cada 10, 7 te resultan. Y te resultan tanto que de cada $10 que tú ganáis, 7 vienen de esos proyectos. Entonces, hay maneras. Entonces, lo que hicimos nosotros fue estudiar
¿Cuáles son esas maneras? ¿Ok? Ahora, una cosa que tenemos que tener claro cuando hacemos innovación es que nos vamos a mandar condoros de todas maneras. Miren, la probabilidad de cometer errores en un proyecto de innovación es de un 100%. Nosotros tenemos tipificado con el equipo de investigación más o menos cuáles son los tipos de errores que la gente comete, hasta ya más o menos tener idea de cuál va a ser la solución. Y hay 57 errores distintos que la gente puede cometer. Algunos por desconocimiento y se aprenden, otros por inexperiencia, también se aprenden, pero hay otros con los que hay que vivir porque es imposible reducirlo. Entonces, fíjense cuando uno piensa en hacer innovación y piensa que tiene una idea que esa idea puede ser súper buena, primero, tener claro que no es buena. Que si es de las primeras, va a ser de las más malas, porque está dentro de lo que es el sentido común para uno. Segundo, para encontrar lo mejor, vamos a tener que empezar a hurgar y buscar. Vamos a tener que empezar a leer y aprender. Y tercero, aunque tengamos lo mejor, vamos a meter las patas. Entonces, tenemos que tener nosotros una manera con nuestro equipo para que apenas alguien meta las patas, decir, acá vamos a meter las patas, tenemos que resolver el tema. ¿Por qué? Porque a medida que una metida de pata pasa desapercibida, el costo de resolverla aumenta de manera exponencial. Como a quién de ustedes se ha cambiado a una casa nueva o no y algo pasa que hay que entrarle a picar. Cuando hay que entrarle a picar a una casa nueva es porque algún condoro que se podría haber resuelto con 15 lucas, ¿cierto? Se le puso concreto encima, pasó desapercibido, la gente empezó a vivir en la casa, empezó a inundarse, no sé, por el fondo, la parte que está debajo del parqué del living, y después hubo que gastarse un par de millones en arreglar una cosa que costaba 15 lucas. Lo mismo pasa en innovación. Nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a meter las patas. Y un problema que tienen las metidas de patas es que generan un efecto dominó que a veces es muy difícil parar. Miren, les voy a dar algunas estadísticas en términos de qué tan difícil o cuál es la tasa de fracaso que hay en términos generales en proyectos. Primero, proyectos que terminan en fracaso o bajo lo que prometen, 4 de cada 5. Proyectos que cumplen el presupuesto, un 15%. 85% se pasa el presupuesto. Entonces, todo lo que uno ve con planes de negocio, etcétera, etcétera, en el fondo es, ok, es una buena idea, pero por lo general no resulta. Proyectos que se pasan en más de 2 veces el presupuesto, 1 de cada 4. Proyectos que se pasan en más de 2 veces en el tiempo de ejecución, la mitad. Proyectos que implementan todo lo que prometen, 7%. Que implementan entre 1/4 y 3/4, 1 de cada 2. Entonces, vamos a meter las patas. Y lo que tenemos que tener claro es estar súper atentos a los errores que cometemos. Ahora, ¿cómo identificar errores y cómo bajar esa frecuencia de errores? Hay una manera de entender esto que tiene que ver primero con nosotros. Una de las cosas que se ha identificado es que una persona, en Chile sobre todo, le tiene mucho más miedo a el cómo lo van a juzgar por una metida de pata que al efecto que genera la metida de pata. En Chile, la gente tiene mucho más miedo a que el jefe lo increpe en público que a que lo despidan en la oficina. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con una persona que le tiene más miedo a ser juzgado que al impacto que generan sus acciones? No se va a atrever. ¿Está bien? Y la solución para eso es generar un espacio seguro para explorar, pero no seguro en decir, no te va a pasar nada, por favor, pucha niñita. En el fondo no es como de seguridad en términos de decir que no hay efectos, que no hay ningún efecto. Hay efectos, ¿cierto? Para preventar errores, nosotros tenemos primero que entender que en innovación, fracaso, error, condoro, y falla son cosas súper distintas.
Miren, aquí hay como un continuo de tipos de errores. Los demás arriba son cosas que se pueden prever en operaciones que se pueden predecir. Esos errores que están ahí arriba, desviación, repetición, falta de atención. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha estado manejando y mirando el celular y casi choca o choca? Ese sería falta de atención. ¿Ok? ¿Quién de ustedes se ha mandado el mismo condoro 1, 2, 3 veces? Eso es repetición. ¿A quién de ustedes le han dicho, haz una cosa y usted dice, no, mi viejo no cacha, hacen otra y meten la pata? Todo, ¿no es cierto? Esa es desviación. Esas son cosas que nosotros tendríamos que evitar, porque en un proyecto de innovación no te aportan en nada. Luego viene la segunda. Los proyectos de innovación, por lo general, son nuevos. ¿Cierto? Tenemos que aprender, hay cosas que no tenemos idea. Pero estamos entrando en un área en que hay muchísimo que aprender. O además el proyecto puede ser muy complejo. Entonces, hay errores que son inevitables. Y con eso tenemos que aprender a vivir. Y tenemos que aprender, no solamente a vivir, tenemos que aprender a reconocer cuando se empiezan a generar. Por ejemplo, en electricidad, en sistemas eléctricos, los tipos ya cachan que cuando la temperatura de un transformador empieza a subir por sobre tal nivel, lo más probable es que tengan un corto. Entonces, lo que ellos hacen, cuando están cerca, es pueden apagar un transformador. Nosotros tenemos que hacer más o menos lo mismo. Hay errores que nos vamos a mandar sí o sí, porque estamos metidos en innovación, pero el equipo tiene que aprender a identificar en qué condiciones se producen. ¿Quién de ustedes ha estado en alguna situación donde tienen que entregar algo, están estresados y se empiezan a dar cuenta que por el nivel de estrés y rapidez de toma de decisiones que tienen que ver, empiezan a cometer errores? ¿Ya? Eso acá es clásico. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y acá están lo que llamamos fallas inteligentes en la frontera, que tiene que ver con lo que nosotros queremos lograr. Queremos encontrar fallas mediante testear hipótesis y explorar. Entonces queremos mucha falla y poco error. Fracaso es cuando ya se nos murió el paciente, ¿cierto? No tenemos cómo recuperarnos. Entonces, 3 cosas distintas. Y cuando hablamos de un espacio seguro, un espacio en que todos tenemos claro que tenemos que evitar las 5 de arriba, que tenemos que aprender a vivir con las 3 del medio y que tenemos que buscar fallar lo más rápido, seguro, barato. En el fondo, lo más rápido, seguido, barato y temprano que se pueda. Porque ahí es donde en el fondo uno tiene el mayor nivel de aprendizaje en torno a qué funciona y qué no funciona. Cuarto, la innovación es un camino de incertidumbre, riesgo y ambigüedad. ¿Y hay que planificar? Sí, pero hay que planificar para el riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Este tipo de planificación para la incertidumbre, es mucho más efectiva que el decir que hacer la planificación para el desarrollo. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, el problema que tenemos es que a nosotros no nos han entrenado para, como hablábamos antes, estar y tomar buenas decisiones en un ambiente donde tenemos un montón de estrés, hay que tomar decisiones rápido, ¿no es cierto? Nos falta información. Es por eso que cuando estamos en una situación de estrés, ¿cierto? Donde nos falta información y hay que pensar rápido, metemos las patas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros acá, estamos reformulando todo el programa, ¿no es cierto?, de comercial, y una de las nuevas tracks, en el fondo de track, una de las nuevas salidas es el New Ventures Program, es entrenar en estas condiciones. De tal manera que la gente, cuando salga, pueda tener el mejor desempeño en las peores condiciones posibles. Así es como uno entrena para innovación. Por ejemplo, acá, ¿cierto? ¿Quién de ustedes, alguien hace montaña aquí? ¿No? Esto es como uno pasa una grieta, ¿cierto? En pelúa. Pero para que alguien, fíjense lo que pasa, el tipo tiene que, primero hay que agarrar las escalas, ¿cierto?, de aluminio, hay que hacer los amarres, hay que tirarlas para el otro lado. Alguien tiene que pasar primero para asegurar las escaleras al otro lado y además tirar las cuerdas de seguro. Para que alguien haga eso, tiene que haber tenido muchas horas en cerro, mucho entrenamiento. El tipo no solamente está con botas, está con crampones.
¿cierto? Que son unas plantillas con 12 clavos, y que cuando uno aprende a hacer esto, te tropezáis más de una vez. Hay que dominar acá miedo y técnica. Acá también. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hemos hecho? Nosotros con el grupo de investigación lo que hicimos, empezamos a hacer experimentos con 3.500 personas más o menos en 14 países para ver en distintas tareas de innovación qué hacía que la gente metiera más las patas o menos las patas. Y una de las cosas comunes que se encontró es que cuando tenemos miedo, que está bien tener miedo, y dejamos que el miedo nos gobierne, aunque seamos secos en la parte técnica o secas, metemos las patas. Segunda cosa, si el equipo se empieza a pelear adentro, el desempeño se va al suelo. Entonces uno puede tomar altos riesgos, pero hay que saber cómo mitigar el impacto de esos riesgos. Este tipo, ¿no es cierto?, está colgado y está asegurado. Él sabe que se puede caer, ¿no? Pero si se cae, hay algo que lo sostiene. Ahí estamos con el problema que teníamos. A ver, ¿esto va a volver? ¿No va a volver? Ahí volvió, ya. Quinto, que si uno tiene que partir para hacer alguna innovación, tanto en áreas que nos motivan como en áreas que nos, en el fondo, en temas donde sentimos una frustración, lo primero que uno puede hacer es, o tiene que hacer, es descubrir dolores que vale la pena resolver. Y en torno a estos dolores, empezar a ver cómo nosotros podemos resolver. Y ahí, ¿qué le entra, entre comillas? Cualquier tipo de problema, de necesidad, de tendencia, de frustración, de regulación, son las mejores fuentes de innovación que existen. Por ejemplo, Notco parte de describir un problema que era los consumos o los alimentos animales producen un montón de daño. Queremos generar alimentos que no produzcan ese daño. Queremos resolver el tema de que la alimentación está también dañando el planeta. Ese es el desafío. Después el cómo lo hago es otra cosa. Entonces, lo que uno hace es tratar de generar una pregunta que empieza con un ¿cómo podemos resolver sin idea? ¿Cómo podemos ofrecer viviendas, ¿cierto?, asequibles en zonas urbanas de rápido crecimiento, garantizando seguridad habitacional para todos? Esto es Proyecto Elemental. Esto dio en el fondo pie a que un chileno ganara como el Nobel de Arquitectura, ¿cierto? ¿Cómo aliviar la carga económica de personas que viven con enfermedades crónicas en Chile? Este es un proyecto de alumnos de Concepción del MBA. Se dieron cuenta que casi 10 millones de personas viven con una o más enfermedades crónicas, gastan 150 lucas al mes. Ustedes multiplican eso por 12, lo multiplican por 9,7 millones de personas, lo dividen por $900, 900 pesos el valor del dólar, y daba como, no me acuerdo cuántos, miles de millones de dólares al año que se van. Y mucha de esa gente no tiene idea que hay un GES, no tiene idea y está gastando lucas por las puras. ¿Cómo ofrecer una enciclopedia gratuita de código abierto? Wikipedia. Pero siempre es el cómo. Ahora, para responder a ese cómo, punto 6, lo peor que uno puede hacer es tirar la idea y empezar, o sea, tirar el problema y empezar a generar ideas. Lo primero que hay que hacer es salir a la calle y empezar a ver cómo la gente vive. Por ejemplo, Alejandro Aravena con el tema de Elemental, ellos lo que hicieron fue salir a la calle y ver cómo la gente vive en población. Súper, check. Después, con ese aprendizaje, generaron distintas alternativas, dibujos así súper simples, de arquitecturas de casa. Y se las pasaron a ellos diciéndoles, si ustedes reciben algo a medio construir, como esto, ¿qué es lo que ustedes harían? Porque a diferencia de muchos de nosotros, la gente que estaba en estas condiciones sí se ha construido, sabe cómo manejar la madera, cómo manejar el cemento, cómo manejar el fierro, etc. Entonces, la gente lo que empezó a hacer fue a tomar, ¿no es cierto?, y en términos de entender, a tomar eso y resolver. Empezaron a aprender de la disponibilidad de tiempo que la gente tenía, empezaron a aprender respecto a los conocimientos que tenían ciertos productos y rutinas, empezaron a aprender de un montón de cosas que por lo general nosotros
no entendemos bien. Y en base a eso, generar la mayor cantidad posible de ideas. Refinar, generar, refinar, generar. Y considerar que las ideas que tenemos para resolver un problema son como ingredientes, más que cosas en sí mismas. Es como si nosotros tenemos, por esto es que uno dice que a mayor cantidad de ideas es mejor. ¿Quién de ustedes ha estado en un brainstorming? Todo, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar más o menos? ¿Cuánta gente participó? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas ideas generaron? El que hizo al que se le disparó el celular. ¿Cómo te llamas? Julián. ¿Ahí estaba algún brainstorming alguna vez? No. ¿Qué año está ahí? ¿Cuarto? ¿Cuarto? Este tipo no hizo, o sea... Por Zoom, por la pandemia. Fue por Zoom. No hicieron, bueno, se puede hacer por Zoom. ¿Tu nombre? Mariana. ¿En cuánto tiempo? Ya, miren. Con la metodología que nosotros estamos usando, un grupo de 5 o 6 personas en una hora tiene que generar 180 ideas para el 4. Y online también lo hicimos. Hay equipos que han generado hasta 300 o 400 ideas y eso fue antes de ChatGPT. Ahora con ChatGPT la están freaking rompiendo. Lo que se demoraban en como 4 semanas, ahora lo hacen en una. ¿Sí? Entonces, en el fondo, contra mayor cantidad de ideas, lo que uno hace es eliminar las más pencas, las peores, empezar a combinarlas y generar la mejor cantidad de ideas. Como cuando uno va a hacer un plato. Tenéis 3 ingredientes, el plato que va a salir es... Si tenéis 20 ingredientes, tenéis mucho más para escoger. Si tenéis 100 ingredientes, te podéis hacer una cosa increíble. Entonces, fíjense acá. Aquí hay pocos ingredientes, pero están ubicados de manera, o están combinados de manera bastante inteligente. Fíjense, por ejemplo, la sombrilla redonda aparece en el A1, D1, B2, D2, ¿cierto? A3, etcétera, etcétera. Es la misma idea que se combina con otras componentes para generar cosas que son súper distintas. De estas 16 alternativas se redujo después de testeo a 3. Esas 3 se prototiparon en realidad virtual y al final el diseñador que trabajó acá decidió que en base al fondo al testeo, esta era la mejor. Según uno, cuando hace este trabajo, tiene que generar la mayor cantidad de ideas posible para poder tener la mayor cantidad de ingredientes posibles, eliminar los que sabemos que no nos van a servir, empezar a combinar y buscar la falla, que quiere decir experimentar y explorar lo más rápido que se pueda, lo más temprano que se pueda, lo más barato que se pueda. Por eso el primero es con lápiz. Es mucho más fácil desarrollarlo con lápiz mina que meterse al computador. En un tema de tiempo, de costo hora, persona, es mucho más barato. Y lo otro que tenemos que tener en consideración para esto es que al principio cualquier proyecto de innovación, el nivel de incertidumbre y variabilidad que vamos a tener es enorme. Entonces es imposible no equivocarse. Y nuestra pega como equipo es bajar esa variabilidad utilizando herramientas. Yo puedo estar súper motivado, pero si no sé cómo hacer la pega, lo más probable es que pierda tiempo. ¿Voy a ganar algo de experiencia? Sí. Pero es mejor saber cuáles son las herramientas. Entonces, la manera de ir avanzando acá es algo que a nosotros no nos gusta mucho, que es iterar. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos que instalar capacidad de innovación en empresa o en alumnos? En alumnos, sobre todo, es más difícil, pero los alumnos de MBA sufren. ¿Okay? Cuanto más viejo, peor. No están acostumbrados a iterar. Es como que uno hace la pega y la pega tiene que estar bien. 1. 2. No saben cómo identificar los errores a metidas de pata que uno hace. Y la manera de evaluar, uno no evalúa en la etapa 1, 2, 3, 4. Nosotros les damos una rúbrica con todo lo que tienen que hacer.
y uno evalúa solo al final. Uno le va a dar dos feedback a la gente. Oye, esta cuestión está no logrado. Ahora, tenía hasta fin de semestre para hacerlo bien. Pero significa que si la persona está en la etapa 3, 4 o 10, tiene que volver atrás y tiene que volver a hacer la pega. O sea, la flexibilidad de un equipo y la flexibilidad de mente es súper necesario para hacer esta pega, porque nosotros la única manera que podemos avanzar es mediante iteración. Para esto, sin embargo, tenemos que estar dispuestos a eliminar ideas que a nosotros nos parecen increíbles. Pero cuando nosotros las testeamos con la gente, nos dicen, ¿y esto? Y eso es súper peludo, porque requiere del equipo de desarrollo un nivel de humildad no menor. Que alguien te diga que una cosa que a ti te encanta, que creéis que es lo mejor después del pan con mantequilla, no sé, te digan que, sabéis que no, esta cuestión no va por ahí. O sea, hay que estar dispuesto a eliminar buenas ideas. Sin eso, da lo mismo lo que uno haga. Si uno se empieza a llevar la cantidad, miren, la cantidad de condoros que se llevan, que se generan, porque alguien se empecina con una idea y le da, y le da, y le da. O sea, ahí sí estamos en el 95%. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles para cambiar de opinión cuando se nos presenta nueva información. La única manera de que se nos presente nueva información es poniendo en duda lo que nosotros creemos que es mejor. No hay otra. Eso nos permite a nosotros tomar caminos distintos, ¿cierto? Empezar a tomar avenidas distintas de solución. Encontrar que, por ejemplo, unos tipos ahora volvieron para el tema del espacio. ¿Qué tipo de lápiz se ocupa? ¿Se ocupa un lápiz mina? ¿O se ocupa en el fondo un bolígrafo? Los rusos ocupaban mina, todo el mundo dice, obvio, la mina funciona mejor. Pero tú no podías andar con un pedacito de grafito dando vuelta en una nave. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Se fueron a rescatar un lápiz que existía desde los 1400, 1300 más o menos, que es una aleación de metales que incluye plata y que te permite escribir en cualquier tipo de papel y nunca se acaba. Pero para eso hay que aprender. Otra cosa que es importante, la mayor parte de las ideas que valen la pena en un proyecto ya existen. Igual que los ingredientes. Pasa es que nosotros podemos no tener el ingrediente en nuestra despensa, pero la mayor parte de las ideas ya existen y la gracia está en saber cuáles sirven para qué y cómo combinarlas. Miren, ¿quién de ustedes ha tropezado con un computador, con un notebook y se le ha caído? Ya. Los Mac tienen esto, ¿no es cierto? Es con un imán. Y evita el problema de que cuando alguien se tropieza con un cable, el computador se caiga. Pero eso no lo inventaron en Apple. Eso lo inventaron los japos, Sony, para las máquinas de hacer las arroceras eléctricas. Porque en las casas, los chicos, los niños, se tropezaban con estas máquinas y las máquinas se les caían encima y se quemaban. Fíjate que el problema es el mismo, tropezarse con algo que se caiga, pero la consecuencia, en el caso de Japón, era mucho peor. Entonces, ¿cómo uno hace? Uno trata de identificar qué problema quiero resolver. Y empezamos a buscar quién ha hecho algo en un problema similar, pero con una consecuencia mucho peor, en algún sector, nada que ver con computadores, que haya podido resolverlo tan bien que yo lo puedo ocupar acá. ¿A quién le gustan los autos? ¿A uno no? ¿Dos? Los frenos ABS, ¿dónde creen ustedes que se desarrollaron? Industria aeronáutica, porque si un auto no frena, igual tenéis más, pero si un avión no frena, la necesidad de frenar ahí está súper aumentada. Ahora, ¿de dónde sacaron los tipos de aeronáutica la idea central para los frenos ABS? De los trenes. Porque el tren también a veces tenía que ser parada, alguien cruzándose
y tenías que ser capaz de frenar con esa inercia, ¿cierto? Y tratar de bajar la aceleración lo más rápido posible. Entonces, la mayor parte de las ideas ya están en alguna parte. Nosotros tenemos que ser capaces de generarla. Y lo último es formar equipo con gente que me complemente. Una de las cosas que presentamos en un paper en una conferencia, de ver cuáles son las variables más claves para formar equipos de alto desempeño en innovación. Primero, equipos de alto desempeño en innovación nunca deberían tener menos de 6 personas, ojalá nunca menos de 8. Y las variables de diversidad que hay ahí son, uno, el tema de experiencia. ¿Qué tan viejo o joven soy? Porque una persona en una empresa, alguien más viejo va a tener mucho más contacto, alguien más joven va a tener mucho más sentido y conocimiento de la tecnología que está disponible. Dos, área en la que trabajo. Un ingeniero comercial trabajando en finanzas, en marketing o en producción son animales súper distintos. Tres, género, sexo. Cuando uno encuentra un desbalance de más de una persona en un equipo de innovación, para un lado o para el otro, el equipo tiende a tener peor desempeño que cuando son 4 y 4 o 3 y 5. Y eso es data de, 3.500 más, un poco más de personas. Entonces estamos con formación. Lo otro es formación. Que tengamos en el fondo gente que habla en negocios, que habla en tecnología, que habla en personas, que habla en etcétera, etcétera. Y además de eso, 6 variables psicológicas. La disposición a ser creativo, no qué tan creativo es o no, la disposición a. Segundo, la disposición a tolerar riesgo. Hay gente que, por ejemplo, tiene mucha capacidad de tolerar riesgo, pero lo ha pasado tan mal que no está ni ahí con hacerlo. Y 4 variables de que tienen que ver con cómo uno piensa. Si yo soy más analítico, soy una persona que le gusta más, en el fondo, meter las manos en la masa, soy una persona que me gusta más colaborar, o soy alguien que soy mucho más imaginativo. Entonces, en esto, uno se juega gran parte del éxito de cualquier proyecto que uno quiera desarrollar. Piensen en lo siguiente. ¿Cuánto es el número máximo de problemas que ustedes pueden resolver más o menos al mismo tiempo antes de empezar a meter las patas? Con las manos, más o menos. ¿Cuántos? 2, 3. Bueno, cuando vayan ganando confianza, van a cachar que en promedio los hombres, 5, y en promedio las mujeres, 7. Ahora, el número de variables o problemas que uno tiene que estar resolviendo en un proyecto de innovación y que están activos más o menos al mismo tiempo, es como 50. Entonces, nadie puede innovar solo, ni de a 2, ni de a 3, ni de a 4. ¿A qué le gusta el fútbol? A casi todos, ¿no es cierto? Es como entrar a una cancha de fútbol con 6 personas, jugando contra 11. Es parecido a eso, te van a pasar por encima igual. Entonces, es importante entender que cuando nosotros vamos a desarrollar, de esto aquí hay un regalo para ustedes, la mayor parte de los proyectos de emprendimiento e innovación que empiezan o que se comienzan entre amigos, por lo general algo pasa entre los amigos. Cuando nosotros nos juntamos con alguien en base a amistad, tendemos a juntarnos con gente que es muy parecida a nosotros, manera de pensar, ¿cierto?, en otras cosas. Y por eso a veces no es tan bueno. Miren, otra cosa, ¿qué ven acá? Ya, ¿qué porcentaje del área de la estrella está dibujado ahí? 10-15%, ¿no es cierto? ¿Quién ve otra cosa que no sea una estrella? Pac-Mans. Se ven quesos también, ¿no es cierto? Fíjense que una de las razones de por qué tenemos que buscar gente que es distinta es porque si somos muy parecidos, todos vamos a ver lo mismo. Y nuestro cerebrito tiene el pequeño problema que con un 15% de información nos hacemos un mundo que no existe. Entonces resolvemos un problema que está equivocado. Cuando tenemos a alguien que es distinto a mí, aunque sea un desagrado a la persona, en términos personales, es alguien que a mí me complementa y ayuda a que yo no meta las patas. Si todos fuéramos igual y todos viéramos Estrella Blanca, empezaríamos a trabajar en torno a Estrella Blanca y estaríamos fritos. Entonces, lo que nosotros necesitamos
es gente que complemente lo que nosotros traemos, no solamente en términos de las capacidades que tenemos, sino que además de las maneras en que tenemos de entender la realidad y el mundo. Y una de las primeras cosas que uno encuentra en términos de innovación es que antes de empezar a resolver un problema, tenemos que estar súper seguros que entendemos el problema. Y para eso hay herramientas. Y esas herramientas nos dicen el problema es A, B o C. Por lo general tiene tanto porcentaje de A, tanto de B, tanto de C, tanto de D. Uno junta todo eso y en base al entendimiento conjunto, uno empieza a resolver. Entonces, miren, ¿cuáles son las 10 cosas? Tenemos acá. 1, aumentar nuestra confianza y capacidad creativa. Eso se puede entrenar. Ustedes lo pueden hacer tanto en términos artísticos, en el fondo, como en términos de qué cosas se me pueden ocurrir a mí. Y tengan en claro una cosa. Hay creatividad en minúscula y en mayúscula. Creatividad en minúscula, la desde, es ser capaz de crear algo. La creatividad que realmente importa es ser capaz de mirar una realidad o hacerse una pregunta que nunca nadie se ha hecho. Esa es la más pelúa. 2, no empezar por ideas, porque sabemos que si empezamos por ideas vamos a estar presos de la idea, no vamos a llegar muy lejos. 3, aceptar que vamos a cometer errores, vamos a meter las patas y tenemos que ser suaves con nosotros y suaves con las personas, pero duros con los problemas. Porque esa suavidad es la que hace que una persona diga, si me planifico para el riesgo, que la persona diga, hey, acabo de meter las patas. Resolvamos el problema, sigamos adelante. Descubrir los dolores que vale la pena resolver. Hacerse un listado de dolores y problemas que vale la pena resolver. Y ver en qué tanto lo queremos resolver y para cuándo lo queremos resolver. Luego, aprender de las personas que están detrás de ese problema. Quienes sienten el problema. Quienes crean el problema. Quienes están ahí tratando de resolver el problema. Aprender qué necesitan, qué oportunidades tienen y qué les está impidiendo obtener esas oportunidades. Si uno tiene eso, después uno genera ideas para ayudarles a satisfacer esas necesidades, aprovechar esas oportunidades y generamos ideas para que ellos sean capaces para que seamos capaces junto con ellos de eliminar esas limitaciones. Entonces, no hay una pregunta para ideación, hay 60 preguntas para ideación. Si dedicamos 2 minutos a cada una de ellas, o 5 minutos a cada una de esas preguntas, imaginen la cantidad de ideas que uno puede generar. Tener esas muchas ideas y establecer un mecanismo para descartar las malas. La manera que uno hace por lo general es votando. Oye, vamos a votar por las ideas que encontramos que son las más pencas. Y sacamos las que son peores, las que creemos que están demasiado fuera. Y con las que nos quedamos, con esas empezamos a iterar. Luego, buscar la falla sin dejar espacio a la incompetencia. ¿Qué quiere decir eso? Sin cometer errores o cometiendo la menor cantidad posible de errores. Y si los cometemos, avisando al tiro, pero experimentando mucho. Estar dispuesto en este proceso de experimentación a que si en la prueba de un prototipo nosotros nos damos cuenta que algo que a nosotros nos encantó, la gente que lo va a usar no lo pesca ni para abajo, no tratar de forzárselo, sino que decir, ok, este murió y es por aquí. No siempre la mejor tecnología es la respuesta a un problema. A veces la tecnología más baja es la mejor respuesta a un problema. Y formar equipos diversos y complementarios. Uno hace eso y la única diferencia entre poder o no poder es, en el fondo, qué tan rápido puedo yo aprender de lo necesario primero para entender el problema. Es una cuestión muy importante. Cuando ustedes formen un equipo, al principio, formen un equipo que tenga la capacidad de entender el problema de una manera distinta. La gente que está dispuesta o que tiene las capacidades para resolver el problema, hay millones. Después ustedes van a poder llegar y empezar a meter gente una vez que entiendan el problema, cómo se puede resolver. Pero lo principal es tener gente lo suficientemente distinta para que a ustedes les ayude a entender el problema que está debajo del problema. Eso.
preguntas, comentarios. No sé, que igual estamos súper cansados, nos queremos ir para la casa porque está lloviendo. Yo tengo una pregunta. Palo Blanco, Yo. la directora es Palo Blanco. Lo que pasa es que siempre se habla que los emprendimientos, que bueno que nazcan en la universidad, con los amigos, entre 2 y 3, y nos acabas de decir que mínimo 7, 8 personas, y si no, no va a resultar. Es que hay mucho ¿Qué mito. pasa con eso? Hay mucho mito respecto, miren, por lo general uno lo que tiene que tratar de hacer es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que está detrás de los amigos? Cuando alguien se cae bien, hay una cosa, ¿han escuchado hablar de las neuronas espejo? Ya, cuando alguien se cae bien, uno se reconoce sin cachar por qué se reconoce. ¿Ya? Y eso tiene detrás una serie de cosas. Pensamos igual, tenemos los mismos gustos, más o menos somos de la misma onda. O sea, somos redundantes. ¿Ya? Todo lo último que se sabe en términos de emprendimiento y sobre todo innovación es que nosotros necesitamos gente que nos complemente. Lo que uno debiera hacer es buscar gente que te complemente y hacerte amigo. Hay un egresado de comercial de Santiago que empezó un proyecto increíble, pero perdió a su mejor amigo. Pero me dice, empezamos con un tema, éramos muy parecidos, tuvimos diferencias importantes respecto a un tema de la empresa y la pelea fue tan heavy que no se volvieron a hablar. Entonces, si uno quiere correr ese riesgo, es libre de hacerlo, pero es mucho mejor correr ese riesgo con alguien que no tiene un valor tan fuerte para uno. Y que además uno puede llegar y tomar decisiones mucho más frías, porque uno con un amigo dice, pucha, la cuestión es que igual se va a sentir. Si yo les recomiendo que ustedes siempre hagan lo siguiente, es decir, necesitamos a alguien que resuelva esta persona, este tema. ¿Quién es el mejor o la mejor que está disponible para hacerlo? Y busquen, no solamente en la universidad, busquen fuera de la universidad. Váyanse a la U de Conce. ¿Sí? Traigan a alguien de ahí, que ustedes sepan y conozcan del colegio, o un amigo de un amigo de un amigo. Eso es mucho mejor, porque tienen que tomar decisiones a veces que son súper difíciles. En el Conecta de Santiago estaba, ¿cómo se llama? Thomas Kimber. Él le preguntaron, al año, ¿cuántas veces ha estado a punto de quebrar? ¿Ubican los anteojos Carún? Ya, el que fundó los anteojos Carún. El tipo decía, mira, como 4 a 5 veces al año estamos a punto de quebrar. A punto de quebrar como que en 2 días más tenemos que cerrar. Y llevan 10 años. Entonces, ese tipo de decisiones que uno tiene que tomar, y es mucho mejor tomarlos con gente que se enamora de un desafío y que en eso te hacís amigo. ¿Sí? Y generáis lazos en el fondo que te permiten pasar por las peores tormentas que hacerlo con amigos, en que somos muy parecidos. Igual se puede hacer, pero tenemos que dejar las cosas claras, súper claras desde el principio. Yo también he perdido amigos y al principio, antes, cuando no cachaba, era harto más viejo que ustedes, pero igual no cachaba, perdí un par de amigos por eso. Vamos, hagamos una cuestión juntos. No, eso. Dile. ¿Qué tan recomendable, por ejemplo, es emprender o dedicarse a innovar si uno es una persona que tiende a estresarse fácilmente? Por ejemplo, ¿cómo puede reaccionar o prepararse para eso? Ya mira, es súper buena la pregunta. El miedo a lo desconocido y el miedo a las malas consecuencias tiene un efecto, ¿no es cierto? Y al principio uno se estresa un montón. Pero lo que uno tiene que hacer, la manera es ponerte en posiciones o en situaciones que no sean de súper alto estrés, pero que sean de un poco de estrés. Igual que cuando uno va entrenando y va a ir de a poquito. Y tenéis que fijarte en 2 cosas. Uno es lo que llaman la fisiología. ¿Cómo responde tu cuerpo a la situación? Y cuando te pasa esa cuestión, escribir. Yo tengo siempre, mira, unas cosas que uno necesita para poder hacer innovación es siempre andar con una cosa de estas para escribir. No solamente ideas y desafíos, sino que qué es lo que le pasa a uno. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegás y escribís, mira, en tal situación me pasó tal cosa, súper. Y tenés tu bitácora de las cosas que te hacen difícil. Y tú llegáis, así un análisis, es que para la próxima vez, yo cuando me pase tal cosa, voy a hacer esto. Uno. Lo segundo
Y si tú ves que vas a enfrentarte a una situación como esa, repasar y visualizar la interacción 10, 15 veces antes. Eso está súper probado, incluso en términos de deportista, cuando un deportista se lesiona, el visualizarse a sí mismo haciendo el deporte te permite sanar más rápido y llegar a volver a entrenar a un mayor nivel. Entonces, la visualización son dos cosas. Y tercero, en el fondo, y parte, una cosa que está entre el primero y el segundo, era el tema del aprendizaje. Es decir, actuaste súper mal, sí, así actué, así me habría gustado, ¿qué fue lo que pasó? Mira, nuestro cerebro funciona de la siguiente manera, ¿no es cierto? Si nos vemos enfrentados a algo, a una amenaza, lo primero que uno hace es o la enfrenta o se arranca. La tercera fase es me paralizo. La cuarta fase es se me empiezan a dormir las manos o los pies. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado? Ya. Y la quinta es que la persona se desmaya. Por ejemplo, en Gringolandia, cuando están esta gente que aparecen los snipers y empiezan a disparar, la gente a veces dice, oye, ¿se hicieron los muertos? No, no se hicieron los muertos. La gente pasa del 1 al 5, porque no es capaz de manejar el 2, el 3 y el 4, y realmente se desmayan. Entonces, lo que uno tiene que aprender primero es a reconocer que si paso del 1 al 3, hay un problema que tengo que resolver. Si paso de enfrentar el problema a petrificarme, hay un paso al medio. Y ese paso, por lo general, tiene que ver con algún trauma. Mira, hay mucho psicología en temas de innovación. Mucho. Por eso que el que uno tenga un coach, por ejemplo, nosotros para el New Ventures Program necesitamos coach para resolver estos temas. Entonces, exponerse, si tú veis que tercera, cuarta, quinta vez, en el fondo no vaya avanzando, lo primero que uno haría sería, y sin ningún tipo de decir, ¿sabéis qué? Tengo que ir a ver a un psicólogo para cachar. ¿Por qué? Porque solo no voy a ser capaz de resolver. Cuando uno llega y va avanzando y se enfrenta a un tope, hay que preguntarse, ¿por qué no puedo avanzar acá? Y en ese sentido, ver cómo puedo hacerlo para poder resolver. Pero no es un problema. O sea, yo antes no podía hablar frente a gente. Mira, yo la primera vez que me tocó hablar en público fue ante como 1000 personas. De 0 a 1000, vomité 3 veces antes. Estaba recién salido de la universidad. Y como verán, ya no tengo ningún problema. Pero era terrible. Entonces uno siempre, en el fondo, se puede entrenar para superar ese tipo de cosas. Me queda una duda porque, o sea, si en realidad el emprendimiento siempre tiene que ir de la mano con la innovación, porque igual hay muchos emprendimientos que, por ejemplo, son por necesidad, hay gente que vende ropa o frutos Sí. secos. Entonces, si la persona que tiene un emprendimiento, por ejemplo, de frutos secos, no tiene ningún grado de innovación con el paso de los años, pero igual sigue vendiendo, ese emprendimiento va a morir. No necesariamente, porque todo tiene que ver con las, ¿cómo se llama? Con las ambiciones que uno tenga. Mi abuelo paterno llegó hasta como quinto básico y se fue primero, se vino a Talcahuano, escapó de la casa, de ahí se fue a los 12 años, de los 15 de aquí partió a Chuqui, llegó a Santiago como a los, no sé, 18, fue peón de la construcción y después estudió en lo que es la Escuela de Arte y Oficio. ¿Ya? Y el viejo lo único que quería era tener su pequeña empresa constructora, porque lo único que quería era darle una ecuación a su hijo. Súper bien. Todo tiene que ver con la ambición que uno tenga. En el fondo hay gente que dice, yo no quiero crecer. Gran parte de las microempresas no quieren crecer. Quieren tener una vida buena, tranquila y darle súper buena vida a sus hijos. Y no hay ningún problema en eso. En el fondo lo que estoy viendo acá es más que nada para la gente que está un poco en el foco de lo que a mí más me fascina, que es decir, cómo uno puede romperla en los peores ambientes, donde hay más ambigüedad, más incertidumbre y la sensación de riesgo es más alta, que son los peores ambientes. Entonces, por eso yo me focalicé en esto, pero no tiene ningún problema que lo otro, o sea, son caminos distintos, ¿no? ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Había alguien que había levantado la mano acá. Quería hacer una pregunta respecto a que, ¿cuáles son las áreas dentro del país como también futuro que más pueden, ¿cómo decirlo?,
Mira, son los problemas, son las áreas de mayor problema donde existen peores soluciones. Si uno empieza a ver en términos de mercado, son los mercados donde la gente compite por precio, donde los productos o servicios se parecen demasiado y donde la calidad de servicio es mala. Combináis esas tres y ese es en el fondo es un súper objetivo para innovación. Hay un tipo de innovación que se llama la innovación disruptiva, que no tiene que ver con qué tipo en realidad es, tiene más que ver con un proceso. Banco Falabella, por ejemplo, aplicó un modelo de innovación disruptiva. Se mete con los bancos. ¿Qué tal? Los bancos abren de lunes a viernes, ¿no es cierto? De 9 a 2. Fin de semana tú querías algo, en la tarde querías algo. Y lo que ellos hicieron fue decir, ¿dónde la gente necesita un banco? La mayor parte de la gente necesita banco cuando va a un mall o toma decisiones de compra y no tiene dónde acudir. Durante el fin de semana. Vamos a estar abiertos el fin de semana. ¿Cierto? Entonces empezó a hacer cosas que los bancos no hacían y empezó a ofrecer servicios a la gente que tenía CMR de menor nivel de ingreso. Porque la gente que estaba más arriba encontraba que la CMR era picante. Y empezó a ofrecer mejores y mejores servicios de abajo hacia arriba hasta que empezó a llegar a tener una participación súper buena. Esa es una estrategia de innovación. Y lo mejor es que la novedad no viene por el producto. Entonces, si el producto es el mismo, viene por el modelo de servicio y el modelo de negocio. Pensáis de manera... WOM llega, hay una economía, te han tenido economía, ¿no es cierto? Monopolio natural. Ya, ¿qué es lo que dice la teoría de monopolio natural? Hay barreras a la entrada porque los niveles de inversión que hay son demasiado grandes, sobre todo si tenemos redes. WOM, ¿qué hace? Dice, oye, en Chile hay una cantidad de fibra óptica y antenas con capacidad, arrendemos. Y sin invertir al principio un peso en redes de transmisión, se transformaron en pocos años en el tercer operador, obligaron una fusión de dos, ¿cierto? De los dos mejores en calidad de servicio. Eso es innovación disruptiva. Entonces uno busca un negocio o un mercado en que haya mal servicio, pelea por costos y ¿cómo se llama? Y que sea un commodity y ahí tenéis una súper buena oportunidad para adentrarle a Vicar. ¿Sería competencia por precio? No. Es que no tiene que ver por precio nomás. Es un modelo distinto. No está de la mano de ninguna estrategia de marketing o economía que tú veas. Se llama Proceso de Innovación Disruptiva y el autor es Clayton Christensen. ¿Cómo era el proceso de qué? Innovación Disruptiva de Clayton Christensen. Ahí ustedes pueden entender bien con curvas de oferta y demanda cómo se produce. Pero no viene desde el lado del marketing ni la economía. Había una tercera pregunta y con esa yo creo que es la última. ¿De mi vuelo? 5:30. ¿Lo cerramos? Que esté súper bien.